Hola hermanos, Dios les bendiga y les deseamos un feliz sábado en esta mañana. Les deseamos una bienvenida a nuestro culto de adoración. Deseamos que Dios pueda acompañarnos y guiarnos, bendecirnos con su presencia en esta mañana. Sean bienvenidos a este culto de adoración. Queremos empezar en esta mañana dándoles algunas indicaciones. Si alguno de ustedes desea entregar su diezmo, su ofrenda o tienen alguna ofrenda de gratitud, hermanos, quiero invitarles para que puedan acudir a la iglesia. La iglesia va a estar abierta de 12 de la mañana a 12:45. Así es que los invitamos, hermanos. Allí va a estar el tesorero, nuestra tesorera. Ustedes pueden entregar sus diezmos y sus ofrendas en la iglesia y allí los va a recibir nuestra hermana tesorera. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a empezar entonando unos cantos para gloria y honra de Dios. Y después vamos a continuar con nuestro programa. Que Dios les bendiga y que Dios nos acompañe. Feliz sábado. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida,
conversar, Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en oración. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Confía en Él. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Jorge Salazar. Yo soy David Salazar Moreno, somos padre e hijo y somos miembros de la Iglesia Adventista de Texcoco. Soy ingeniero forestal de profesión y llevo más de 30 años dedicado a todo tipo de negocios relacionados con la industria maderera. Hace 25 años tomé la decisión de abrazar nuevamente la fe adventista. Y fue difícil para mí confrontarme con la palabra de Dios, ver que tenía que devolver el 10% de mis entradas, las ofrendas. Pero bueno, tomamos la decisión y Dios nos bendijo abundantemente. Sin embargo, el desafío más fuerte fue cuando, confrontado por la palabra de Dios, tuve que tomar la decisión de cerrar el negocio los días sábados. La gente me veía como animal raro, como un bicho raro, porque pensaban que estaba loco, porque el sábado era el mejor día de ventas. Sin embargo, tomamos la decisión y cuando cerramos el primer sábado y abrimos el primer domingo, hermanos queridos, el primer domingo no vendimos ni un peso, nada, como para derrumbar la fe de cualquiera.
Pero eso no importó, seguimos poco a poco, las ventas fueron creciendo, pero no nos imaginábamos que el Señor iba a abrir muchas otras puertas, vinieron otras oportunidades y gracias a Dios empezamos a mover madera, volúmenes mucho más fuertes, y Dios bendijo grandemente el negocio, de tal manera que hoy, no solamente el domingo, se vende muy bien, sino que han llegado bendiciones por otros lados y yo agradezco mucho al Señor por eso. Bien, como ya dijo mi papá, ese negocio ha sido grandemente bendecido. Sin embargo, hace 2 años la economía empezó a bajar, por lo tanto las ventas también se vinieron abajo. Pero este año, con el inicio de la pandemia, las ventas cayeron brutalmente. Y no solamente eso, sino que el gobierno nos obligaba a cerrar sin la posibilidad de descansar o despedir personal. Así que nos sentamos a hacer cuentas para ver la situación financiera del negocio y veíamos que si seguíamos así en un par de meses, probablemente tendríamos que cerrar definitivamente este negocio. Así que Dios, de manera milagrosa, nos abrió una puerta en donde nosotros entramos en un grupo de empresas donde no teníamos la obligación de cerrar. Así que hemos trabajado no al 100%, sino en un 50% de actividad. Pero en este 50% y en este tiempo desde que empezó la pandemia, hemos visto la mano de Dios en el negocio. No solamente se vendió más de lo que nosotros esperábamos, sino que el negocio ha ido prosperando poco a poco a pesar de esta situación. Nosotros decidimos darle la confianza a Dios, decidimos ser fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, tanto con el negocio como de manera familiar y personal. Así que yo creo que ser fiel a Dios es lo mejor que podemos hacer. Hoy me atrevo a invitarlos a que seamos fieles a Dios en los diezmos y las ofrendas. Pero no solo en eso, también en la observancia del día sábado, que es el día del Señor. Y les aseguro que el Señor nunca los va a abandonar. La palabra de Dios dice en una promesa en Apocalipsis 2:10, que si somos fieles hasta la muerte, Dios nos dará la corona de la vida. Hermanos queridos, nosotros seguiremos siendo fieles, seguiremos esperando hasta que Cristo venga y se cumpla nuestro sueño de ir a vivir con Él por toda la eternidad. Por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, devolvamos fielmente los diezmos y las ofrendas. Hola hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga. En esta mañana estamos contentos de poder reunirnos de manera virtual y poder escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarles en estos momentos para que empecemos esta predicación, esta lectura de la palabra, haciendo una oración. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias damos, Señor, en esta mañana, porque nos permites poder estudiar tu palabra, poder reunirnos a través de estos canales virtuales, Señor. Te pedimos que nos sigas acompañando y nos sigas bendiciendo y nos guíes en la lectura de tu palabra. Gracias te damos, Señor, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El mensaje de esta mañana lleva por título
la ley celestial de la beneficencia y su propósito. Y en esta mañana nosotros vamos a ver cuál es la ley celestial de la beneficencia y su propósito. Y lo vamos a repasar en esta mañana y vamos a ir meditando en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Pero quiero empezar en esta mañana contándoles una historia. Había una vez un joven, un adolescente, que salió muy temprano para escuchar el mensaje de un predicador itinerante, un predicador que iba a estar cerca de su pueblo o iba a pasar por allí. Y entonces este joven salió muy temprano de su casa para escuchar esta predicación. Y muy probablemente esta reunión ocurriría muy fuera de la ciudad, en las afueras del pueblo. Y entonces este joven pues salió muy temprano. Sin embargo, su cariñosa madre, su amorosa madre, se levantó muy temprano para preparar un lonche, para preparar una merienda para este joven, para darle una comida, lo que seguramente sería muy útil, muy importante para este joven. Pero este joven, al salir de su casa pensando en todo lo que tenía que cargar, tal vez tendría que caminar un largo camino, le dijo a su madre: no, mamá, yo no quiero llevar este lonche porque va a pesar mucho, porque me va a estorbar. La madre le dijo: no, llévalo, seguramente va a ser muy importante para ti, seguramente lo vas a necesitar. El joven le dijo: no, mamá, dame solo un poco, quítale un poco a este lonche. Y la mamá cariñosamente le dijo: no, llévalo, seguramente te va a servir. Después de esta plática, el joven salió de su casa con ese lonche que su madre le había preparado. Después de una hora de camino, después de que ya llevaba avanzado una buena distancia, este joven empezó a sentir hambre y recordó que llevaba una mochila con su lonche y estuvo muy agradecido porque su madre le había preparado este hermoso platillo, este delicioso platillo. Pero para no arruinar pues el lonche, para no comérselo, él decidió guardarlo en la cesta y decidió comérselo para después. Decidió que lo iba a mantener intacto, lo iba a reservar para el momento en el que el hambre fuera más intensa. Entonces él decidió, dice, cuando iba a estar escuchando a ese predicador, se iba a apartar, y entonces en ese momento este joven iba a disfrutar de su comida, de su alimento. Y entonces este joven de vez en cuando observaba el lonche, le daba hambre, pero él seguía caminando. Y cuanto más caminaba, más hambre tenía. Y más le parecía que la comida sería muy poca. Así es que al fin llegó donde estaba la multitud y el predicador itinerante. Llegó hasta donde estaban sus discípulos. Era un lindo lugar en una ladera, en una montaña. Y entonces esa montaña tenía una vista impresionante hacia el mar. Y el predicador y todos sus ayudantes y toda la gente estaban sentados escuchando lo que este predicador les estaba diciendo. Y qué impresionante fue, porque, ¿saben? Esta historia está registrada en la Biblia, en Juan capítulo 5. Y yo quisiera leer unos versículos con ustedes. Quisiera que me acompañaran para que pudiéramos estudiar estos versículos. El primero de ellos se encuentra registrado en Juan 6:5. Vamos a estudiarlo, hermano. Juan 6:5 dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. ¿Sí? Mucha gente venía al encuentro de Jesús, y entonces Jesús, dirigiéndose a Felipe, le preguntó:
¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Dice el versículo 7 de Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 7, dice, Felipe le contestó y le dijo, aunque trabajáramos meses enteros, no tendremos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Saben, hermanos? Y estos versículos que acabamos de estudiar nos enseñan cosas muy importantes para nosotros. Y yo quisiera repasarlas con ustedes en este momento. Y quisiera decirles que los pedidos de Dios nos conducen a dos verdades importantes. Ustedes recuerdan que el texto dice que Jesús le dijo, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Eso fue lo que le preguntó Jesús. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos. Jesús le estaba pidiendo algo a sus discípulos, algo muy importante. Y saben, hermanos, a veces nosotros como cristianos vivimos para servir a las necesidades del mundo. Sí, hermanos, nosotros como cristianos vivimos para servir a las necesidades que el mundo tiene. Sí. Cuando Jesús les dice, ¿dónde podemos encontrar pan para alimentar a toda esta gente? En primer lugar, el Señor quiso enseñar a sus discípulos a pensar. Quiso enseñarles a preocuparse por las necesidades de los demás. Ustedes recuerdan este hecho que estamos viendo, esta historia de la alimentación de la gente. También está registrada en Mateo 14, 16. Y allí, donde se registra la misma historia, Jesús le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. No les dice como en Juan les dice, ¿dónde podemos comprar alimento para darle a toda esta gente? No, en Mateo les dice, denles a los discípulos, dice, denles ustedes de comer. Jesús desea que nos apartemos de nuestras propias necesidades. Jesús desea que no miremos en nosotros mismos, sino que miremos en los demás, que miremos hacia afuera de nosotros mismos para cuidar de las otras ovejas del rebaño. Esta debe ser el propósito de nuestra existencia y será la única manera de encontrar la felicidad. En estos momentos de crisis y de pandemia, muchas personas están sufriendo y hay muchas personas que se han centrado en ellos mismos, en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones. Han tratado de suplir nuestras necesidades y nos olvidamos de que fuera de nuestra casa hay muchas personas que están sufriendo. Hay muchas personas que están llorando. Hay muchas personas que están llorando la pérdida de seres queridos. ¿Sabes, hermanos? Jesús les quiso enseñar a sus discípulos a mirar afuera y no solo a mirar en nosotros mismos. Miren esta cita de Elena de White. Se encuentra en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Esta cita que a mí me llama mucho la atención. Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Mira lo que dice. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será, porque está cumpliendo el propósito de Dios para él. Así es como respira la atmósfera de Dios, la que lo llena de gozo. Mira, hermano, qué hermosa cita. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Y es el camino
que se respira, es la atmósfera que se respira en el cielo. Por eso, hermanos, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Le estaba enseñando. Había miles de personas y entonces los discípulos tal vez se podrían haber concentrado en ellos mismos, en solo los 12. Y Jesús les dice, no, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a todos? Jesús les estaba enseñando a pensar y a preocuparse en las demás personas afuera, donde están sufriendo. Pero sabes, hermano, también los pedidos de Dios, este texto nos enseña que es el propósito del Señor quien coopera con nuestro trabajo en pro de las necesidades. En otras palabras, es el propósito de Dios cooperar con nosotros en pro de los necesitados. Cuando Jesús les estaba diciendo, les dijo, recuerden el texto bíblico, dice el versículo, enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Y entonces dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, no les dijo, ¿dónde pueden comprar ustedes? O dónde él se hizo parte. Dijo, ¿dónde podemos comprar pan? Nosotros, ¿dónde podemos comprar pan? ¿Dónde podemos nosotros comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús estaba siendo parte del equipo que iba a conseguir el pan para alimentar a toda esta gente. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, amigo? Cuando Cristo Jesús le preguntó a sus discípulos dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente, siempre que somos llamados, siempre que somos invitados por Dios a ejercer abnegación, sacrificio o esfuerzo, cuando hacemos su obra, podemos tener la certeza de que Él está con nosotros. Por eso le dijo a sus discípulos, ¿dónde podemos comprar? No le dijo, ¿dónde pueden ustedes? No, ¿dónde nosotros podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros cuando nosotros miremos hacia afuera y estemos interesados en las personas que están sufriendo. No solo mandó que los discípulos se preocuparan solos por el pan, sino que Él estaba involucrado. El podemos, ¿se acuerda que le dijo? ¿Dónde podemos? El podemos utilizado en este texto es muy relevante porque Él se está involucrando. Él se está haciendo parte del equipo que va a buscar pan. ¿Sabes, hermano? Nosotros mismos somos los beneficiados. Cuando nosotros respondemos a su llamado, nosotros mismos somos los beneficiados. Y sabes, amigo, sabes, hermano, en esta mañana, tal vez tú conozcas de gente que está sufriendo, gente que está batallando. Yo quiero decirte que hay muchos resultados de aquellos que deciden sacrificarse por entregarse a suplir las necesidades de los que sufren. Y hay varios resultados. Yo quisiera repasar algunos contigo en este momento. El primero de ellos que yo quisiera es que nosotros mismos somos beneficiados. Cuando nosotros participamos, cuando nosotros nos hacemos parte del equipo, cuando nosotros participamos y vemos que la gente está sufriendo y nosotros vamos a apoyarle, nosotros somos los beneficiados.
Dice una cita que aparece en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 25. Dice esta cita. Dice, el Señor permite que hombres y mujeres experimenten sufrimientos y calamidades a fin de arrancarlos de su egoísmo y para despertar en ellos los atributos de Cristo, que son carácter, compasión, ternura y amor. ¿Sabes, hermano? Cuando esa gente está sufriendo, Dios permite a veces que sufran, que experimenten sufrimiento, a fin de arrancarles de su egoísmo y para despertar en ellos los atributos de Cristo, los atributos del carácter de Cristo, que son compasión, ternura y amor. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros decidimos participar en ayudar a otros, nos hacemos semejantes a Cristo. Nos hacemos semejantes a Cristo Jesús. Mira lo que dice esta cita que aparece en el libro, también en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice, cada acto de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 22. Cada acto, dice, de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante. Cada vez que yo voy y veo a esas personas que sufren y voy a apoyarlos, voy a entregarles ayuda, tal vez oro con ellos, tal vez les llamo y les digo, no se preocupen. En esos momentos yo estoy fortaleciendo el espíritu de generosidad y estoy siendo como Cristo Jesús, que se hizo pobre siendo rico. Por eso, cuando nosotros participamos al ir a ayudar a otros, nos hacemos semejantes a Cristo Jesús. Pero sabes, hermano, yo quiero repasar en esta mañana los objetivos que nosotros, los objetivos por los cuales nosotros participamos de la beneficencia. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Sabes cuáles son, hermano? Yo quiero repasarlos contigo, esos objetivos. El primero de ellos, el primer objetivo en esta mañana, es que cuando nosotros somos benevolentes, nosotros revelamos nuestra impotencia ante los desafíos. Yo quisiera regresar a la historia que se encuentra registrada en Juan 6. Aquel muchacho, ustedes recuerdan, que llevaba un lonche para comer. Su madre se lo había preparado. Aquí está el muchacho. Tal vez ya pasó todo el día. Tal vez está a punto de anochecer. Jesús y sus discípulos tienen hambre y Jesús les dice a sus discípulos, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? El joven saca su lonche. Son 5 panes de cebada y 2 pececitos. Lo tiene en sus manos. Él quiere retirarse de la multitud y disfrutar de esta comida. Sin embargo, él por amor lo entrega a Cristo Jesús intactos. Se los entrega a sus discípulos para que posiblemente se los entreguen al predicador. Porque aunque él tiene hambre, pero sabe que el predicador ha hecho un gran esfuerzo y se lo entrega. ¿Sabes, hermano? Este acto revela nuestra impotencia ante los desafíos. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, de esta historia podemos aprender muchas cosas.
Pero la primera que podemos aprender es que el acto de este muchacho de entregar sus panes, de ayudar a sus discípulos, de ayudar, el acto de ayudar con su lonche, revela nuestra impotencia ante los desafíos. En muchos casos, los siervos de Dios pueden desanimarse cuando miran sus propias condiciones de responder a los llamados de Dios. Yo esta mañana, estos días, me han llamado muchos hermanos pidiéndome oración por algún enfermo, alguna persona que está sufriendo. Y cuando yo oro por ellos, me doy cuenta de cuán impotente soy ante los desafíos. Hay muchas personas que han descansado en Cristo Jesús y nosotros no sabemos qué hacer. Oramos con ellos, oramos con la familia, pero no sabemos qué hacer. Porque saben, hermanos, cuando nosotros tratamos de ayudar a otros, realmente nuestra ayuda revela nuestra impotencia ante los desafíos. El Señor desea que nuestra impotencia y necesidad lleven a buscar la forma más intensa de encontrarnos con Cristo Jesús. Y si a pesar de nuestras limitaciones nos colocamos con sacrificio delante de Dios, aquello que teníamos a disposición, aquello con lo cual podemos ayudar, el Señor obrará en nosotros y a través de nosotros se obrará el milagro. Cuando nosotros vemos nuestra impotencia, cuando nosotros queremos ayudar a otros y vemos nuestra impotencia, sabes, en ese momento nosotros vamos a Cristo Jesús porque sabemos que no hay otro lugar donde podemos encontrar seguro socorro en estos momentos. Y en ese momento Dios obrará a través de nosotros y a través de nosotros obrará el milagro. Sí, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, Dios obra. Mira esta cita que aparece en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. También aparece en la página 34. La página 34 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Mira lo que dice. Dice, las sumas más pequeñas dadas con gozo por los que tienen recursos limitados resulta plenamente aceptables para Dios y aún de mayor valor que las ofrendas de los ricos, quienes pueden dar miles de pesos sin ejercer abnegación y sin sentir necesidad. Las sumas más pequeñas dadas con gozo, dice, por los que no tienen o por los que tienen pocos recursos, resultan plenamente aceptadas para Dios. Hermano, cuando tú oras por una persona que está sufriendo, cuando tú vas y apoyas a una persona, tal vez le das una despensa, tal vez esa persona está sufriendo, dice que esto resulta plenamente aceptable para Dios. Porque saben, porque cuando nosotros vamos a apoyar a esas personas, nosotros estamos revelando nuestra impotencia, pero también Dios acepta ese pequeño detalle y obra el milagro. Ya sabes, hermano, cuando nosotros ayudamos a esas personas, nosotros revelamos. Eso nos ayuda a revelar y perfeccionar el carácter. Cuando nosotros ayudamos a una persona, esas ayudas que hacemos nosotros nos ayudan, nos revelan que nosotros podemos perfeccionar nuestro carácter a través de eso que estamos haciendo. Sabes, hermano, tú que estás en estos momentos, recuerdan, tú que estás en estos momentos apoyando a una persona, cuando lo estás haciendo, estás desarrollando tu carácter como el de Cristo Jesús. Las invitaciones de Dios para participar de su obra de ayudar a otros puede estar siendo una prueba para el desarrollo de nuestro carácter. Rechazar un llamado de Dios siempre pone en peligro nuestra salvación. Por eso, hermanos, cuando tú ves a una persona que está sufriendo, apóyala.
apóyala, porque sabes, puede ser que en ese momento esa persona esté pasando por una circunstancia difícil, pero cuando tú la estás apoyando, tú estás participando del carácter de Cristo Jesús, estás desarrollando un carácter como el de Cristo Jesús. Por eso yo quiero invitarte para que en esta mañana tú puedas participar del plan que Cristo Jesús tiene para nosotros. ¿Sabes, hermano? Quiero poner esta cita bíblica. Mira lo que dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 34. Las sumas más pequeñas dadas con gozo por los que tienen recursos limitados resulta plenamente aceptables para Dios y aún de mayor gozo y valor que las ofrendas de los ricos, quienes pueden dar miles de pesos sin ejercer abnegación y sin sentir necesidad. ¿Sabes, hermano? Pero no solo eso, hermano. También cuando nosotros apoyamos a las personas, el apoyo que les damos revela nuestra impotencia, revela nuestra dependencia de Dios. Mira esta cita que aparece en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 17. Mira lo que dice esta cita. Dice, el oro y la plata pertenecen al Señor. Él podría, si quisiera, hacerlos llover del cielo, pero ha prometido hacer del hombre su mayordomo, confiándole bienes no para que los vaya acumulando, sino para que los emplee haciendo bien a otro. ¿Sabes, hermano? Él es el dueño de toda la plata y el oro. A Él le pertenece. Cuando una persona está sufriendo alguna necesidad, Él podría, si quisiera, darle todo. Él quisiera, si quisiera, hacer llover. Pero sabes, no es su plan, no es su propósito. No es el propósito de Dios. Él ha preferido hacer del hombre su mayordomo. Él ha preferido dárselo al hombre y que el hombre dé, y que el hombre comparta lo que Él le da. Por eso, hermanos, tal vez en estos momentos conozcas a alguna persona que está sufriendo, que está llorando. Yo quiero invitarte para que compartas las bendiciones que Dios te ha dado. Pero sabes, hermano, la entrega humana motivada por impulsos o por principios. Cuando tú entregas algo y apoyas a alguien, el motivo es un impulso o el motivo son los principios. ¿Sabes? En la historia que nosotros estamos estudiando, uno de sus discípulos, ¿se acuerdan? Andrés, el discípulo Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí está un muchacho, le dijo. ¿Se acuerdan que Andrés llevó al muchacho y le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos más? Le dices a Jesús, ¿qué es esto para tantos? ¿Se acuerdan? Pero sabes, trate de ponerse en el lugar del muchacho. El hambre que sentía en ese momento probablemente estaba en su mayor momento. Tenía mucha hambre. Y él tal vez hubiera dicho, me voy a otro lugar aparte para comerme este pan, este lunch. Pero, ¿saben? Él decidió entregarlo. Quien no esté dispuesto a correr riesgos al lado del Señor, no tendrá el privilegio de presenciar los milagros en su vida. Este joven decidió correr un riesgo y decidió entregarlo, esta merienda, a Cristo Jesús. Decidió correr el riesgo de entregar su lonche a las manos de Cristo Jesús. Pero sabes, hermanos, muchos de nosotros a veces recibimos bendiciones de Dios. Y entonces cuando vemos una necesidad a una persona que está sufriendo, decimos, no, primero nosotros, después ellos. No, primero nosotros, pero ellos no, porque no me alcanzó. ¿Sabes? Quien no esté dispuesto a correr riesgos al lado del Señor no tendrá el privilegio de presenciar los milagros en su vida.
quien esté dispuesto como este joven a entregar lo que tiene a los pies de Cristo Jesús, a entregar lo que tiene a otras personas, presenciará los milagros en su vida. Entonces Jesús le dijo, miren, vamos a estudiar lo que dice Juan 6:10. Vayan conmigo y abran sus Biblias. Juan 6:10. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones. Juan 6, versículo 10. Luego dice, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Dice el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, cuando hubieron comido suficiente y se llenaron, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Dice el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué historia, ¿verdad, hermanos? Qué historia. Este joven presenció los milagros de Dios en su vida. Este joven estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía a los pies de Cristo Jesús, y cuando entregó, vio los milagros. ¿Sabes, hermano? ¿Qué cosa en esta mañana Dios te está pidiendo que entregues? ¿Qué cosa está pidiendo Dios que compartas? Tal vez el joven tenía una merienda y la entregó a Cristo Jesús para ver un milagro, para ver los milagros de Dios en su vida. Pero a ti, hermano, tú que me estás viendo, ¿qué te está pidiendo Dios que entregues en esta mañana? Tal vez a los jóvenes les está pidiendo que entreguen su noviazgo en las manos de Cristo Jesús. Tal vez Dios te está pidiendo que entregues una amistad inapropiada. Tal vez está pidiendo que entregues una comida o bebida inapropiada. Tal vez Dios te está pidiendo que entregues tu trabajo en sábado. Muchas personas trabajan en sábado. Tal vez Dios te lo está pidiendo en esta mañana. Tal vez Dios te está pidiendo que le entregues una fuente de angustia. Tal vez tú estás sufriendo por algo que tienes en tu vida, por un problema. Dios tal vez te lo está pidiendo. Tal vez te está pidiendo que entregues una rebelión. Tal vez Dios te está pidiendo en esta mañana que perdones. ¿Sabes? Tal vez Dios te está pidiendo que ofrezcas tu casa para para tener un grupo pequeño, una casa de esperanza. Tal vez Dios te está pidiendo que dones tiempo para predicar el evangelio, para dar estudios bíblicos. Tal vez en esta mañana Dios te está pidiendo que entregues tu vida a su servicio. Tal vez Dios te está pidiendo que entregues tus diezmos a Cristo Jesús. Tal vez Dios te está pidiendo que entregues tus ofrendas a Cristo Jesús. ¿Sabes, hermano? Si el Espíritu de Dios te está llamando hoy a hacer una entrega, a entregar a Dios tus cosas, yo quiero invitarte para que no digas no. Yo quiero invitarte para que vayas a los pies de Cristo Jesús y entregues lo que tienes en tus manos. ¿Qué tienes en esta mañana? ¿Qué tienes para entregar a Dios? Ese niño tenía 5 panes y 2 pececillos y los entregó a Dios. Cuando los entregó, vio el milagro de que esos panes y esos pececillos sirvieron para alimentar, dice la Biblia, a 4,000 personas. ¿Qué tienes en esta mañana? Entrégale a Dios. Si quieres ver milagros en su vida, entrégale a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te acompañe. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar.
Si tú quieres entregar algo a Dios, quiero pedirte que cierres tus ojos conmigo y entregues a Dios lo que tienes. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te damos gracias por las vidas, Señor, que nos das. Gracias por las bendiciones que nos das en esta mañana. Pero en estas mañanas queremos compartir esas bendiciones con las personas que están sufriendo, Señor. Con las personas que están luchando. Con las personas que están, que necesitan, Señor. Queremos compartir las bendiciones. Queremos entregar las bendiciones que tú nos das a tu servicio, Señor. Queremos colocarlas a tu servicio para que sirvan para la edificación, para la testificación de tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. En tus manos colocamos los desafíos, las luchas que tenemos, las ponemos en las manos de Dios. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por las bendiciones recibidas. En tus manos nos encomendamos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, que esta mañana tengas un feliz sábado, un sábado bendecido, pero recuerda que este día es un día especial en el cual Cristo Jesús quiere realizar milagros. Por eso, tú eres el instrumento de Dios para realizar los milagros. Que esta mañana sea de milagros, que este día sea de milagros. Pero recuerda que los milagros que Dios hace, los hace a través de ti. Por eso, en esta mañana, comparte lo que tienes con otras personas. Que Dios te bendiga, que tengas feliz sábado. Que Dios te bendiga. Que te daré, Maestro, moriste tú por mí. Menos daré de lo que me das, por todo te entregaré. Mi Salvador
Cristo.